buenas tardes, amigos y amigas. Les damos la bienvenida a Escucha América, un espacio para informarse, reflexionar y conocer lo que está pasando en nuestro continente y el mundo. Desde ya los invitamos a quedarse con nosotros en nuestra sintonía y ser parte también de este encuentro junto al doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que le damos la bienvenida para la jornada del día de hoy, viernes. Y cuando ya estamos a viernes 13 de marzo del 2026, iniciamos Escucha América, un programa, distinguidos auditores y televidentes, que transmitimos los días viernes a través de nuestras emisoras, a través de nuestra televisión y a través de nuestras redes sociales, para dar una mirada, un vistazo a lo que está pasando con nuestro occidente, lo que está pasando en esta acción de la nueva Guerra Fría 2.0, Estados Unidos, China, China, Estados Unidos, etcétera, y sobre todo para dar una mirada a lo que está ocurriendo en ese contexto de esta Guerra Fría. Yo creo que hay que partir iniciando un análisis de lo que ocurrió recientemente en un asunto que pasó, a mi juicio, desapercibido por los temas internos de Chile, pero que se trató de esto que se llamó el Escudo de las Américas, que fue una semana política hemisférica y que tuvo esa mirada de en un contexto estratégico, juntar a varios países de América Latina que de alguna manera están alineados con la mirada más bien liberal y capitalista, en la que participó el que era nuestro presidente electo y el que era ahora nuestro presidente de Chile, José Antonio Caz. Esta cumbre, Escudo de las Américas, que convocó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se realizó el 7 de marzo en Miami. Y participaron cerca de 12 mandatarios latinoamericanos que están alineados con Washington. Un tema que es necesario a la luz de esta nueva Guerra Fría que se empezó a vivir y que tiene que buscar más bien en el cómo se van a alinear uno y otros países, como ocurrió con la Guerra Fría 1.0 después de la Segunda Guerra Mundial, en que algunos estaban con el marxismo, vinculado particularmente al mundo de la Unión Soviética, que ya no existe, desapareció eso, y el mundo del liberalismo y el capitalismo, liderado por Estados Unidos, que aún se mantiene como líder prominente de los países del mundo. Acá, esta seguridad hemisférica que buscaba este encuentro, Escudo de las Américas, tiene mucha importancia, porque más allá de las alineaciones políticas, tiene que ver también con una razón que apunta a un eje que no se ha difundido lo suficientemente, a mi juicio, y que tiene como búsqueda la violencia como un factor político. Y eso hoy día se busca reorientar, porque detrás de los movimientos que reivindican la violencia hay un encono, una rabia, una molestia, un odio contra Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el ganador de la primera Guerra Fría, la 1.0, después de ganar la Segunda Guerra Mundial, en que recién en los años 89-90 del siglo pasado se determinó que el marxismo era inviable. Y el marxismo acuñó, a través de innumerables tratados y libros donde está perfectamente escrito, que una de las maneras de agotar o de socavar o eliminar al liberalismo, al capitalismo, era destruyendo sus instituciones. Esto, distinguidos auditores y televidentes, es el core, es el corazón, el alma de lo que mucha gente aún no entiende, y es más, se practica de una manera, digamos, a mi juicio, inadecuada en lo que tiene que ver con la formación
de nuestras escuelas de ciencias sociales, de ciencias políticas, de antropología, de sociología y de muchas carreras esas en Occidente, donde se enseña más bien civilinamente a torpedear todo lo que sea crecimiento. Y este tema requiere más discusión. Pero en el odio, en la molestia, en la rabia del marxismo que perdió la guerra, la primera guerra, la primera guerra fría, hoy día resienten esa situación y están por apoyar al otro que hoy día ocupa ese lugar, China. Y ese tema, distinguidos auditores y televidentes, es una situación que nosotros tenemos que ser capaces de saber, de poder asimilar información de calidad, no cualquier cosa de información, pero por sobre todo entender que ya estamos en una guerra fría 2.0. Y en ese contexto cabe esto que le hacía llamar yo recién, este encuentro que cita Trump con el escudo de las Américas. Aquí hay un tema de seguridad hemisférica que de alguna manera ya fue tratada o es tratada como un gran avance para deslegitimar las instituciones democráticas, porque acá se vive una especie de democracia bastante interesante en América Latina, no una democracia total, pero se vive. Y hay situaciones que esto amerita un golpe o una calidad de tipo político, donde nosotros, si le quitamos la vista y le quitamos la atención a esos puntos, desperfilamos el tema. Nos vamos por las ramas. Aquí, la lógica estratégica de la seguridad hemisférica va porque los carteles transnacionales operan en varios países al mismo tiempo. Usted lo ha visto. Nosotros lo sabemos, lo hemos visto. Aquí, en Chile, la situación que se vive es una situación anómala, por cuanto nosotros sabemos que de las relaciones del crimen organizado de otros países, incluso con apoyo político. No nos podemos olvidar de crímenes organizados como, por ejemplo, lo que ocurre en la macrozona sur de Chile, donde está la coordinadora Arauco Mallejo, ya orientada y dirigida por móviles de tipo marxista, con apoyo indudable e irreconocible por la parte del gobierno que ya se fue, que no les tocó ni un dedo. Ya se emitió una parafernalia de un estado de excepción constitucional, ¿ya? Donde los militares y los navales que estaban a cargo de esas áreas no podían tocar a los terroristas. Eso es. Ponerle otro adjetivo y otro nombre es desviar la atención donde hay que ponerla. Y ustedes, distinguidos auditores y televidentes, están escuchando ahora Escucha América, justamente para entender lo que está pasando. Ahora bien, lo que se trata acá, o de lo que se buscó en este escudo de las Américas, es que existe una respuesta regional y coordinada contra el crimen organizado. Eso se busca, para que los países que participaron o que están dentro de esta línea, más bien Argentina, Bolivia ahora, Chile, Ecuador, Honduras, El Salvador, etcétera, etcétera, estén alineados frente a esto. Aquí hay una forma de poder empezar a entender qué es lo que está detrás de esto y por qué existe en los regímenes de izquierda de América Latina ese afán por proteger justamente a aquellos que producen violencia. Apoyarlos directamente, hacerse los lesos en otra, indultarlos en otro tiempo también, como ocurrió en Chile, y sobre todo porque hay situaciones que hoy día, cuando uno las junta, pero con una visión de Estado, con una visión de poder, lo empieza a entender recién. Cuando uno no tiene esos conocimientos o esa forma de poder entender lo que está pasando, finalmente lo que hace es generar un análisis débil, un análisis no orientado a lo que tenemos que saber para tomar buenas decisiones en esto. Malas decisiones pueden causar grandes daños.
Y, por supuesto, cuando hay personas que están gobernando que son antiamericanos, son anti-yanquis, anti-imperialismo, o son marxistas derechamente, les molesta esto, porque saben que le estamos dando fuerte donde es el punto más sensible de entender. Por eso, distinguidos auditores, acá la apuesta de este escudo de las Américas es de ser regional y además coordinada. En las cárceles de Chile y en las cárceles del mundo de las democracias, así le llamamos, somos bastante, diría, laxos en cómo nosotros controlamos el crimen organizado, que se dirige y que se gatilla y que se lidera desde las cárceles. Que vamos a colocar un bloqueador de celulares, que vamos a dejar, le vamos a quitar todos los privilegios que tienen los presos dentro de las cárceles, con más poder, que tienen sus propias piezas, sus refrigeradores, sus fiestas, etcétera, etcétera. Así ocurre. Parece como increíble, pero cuando uno se acerca al dato, al oficial dice, oiga, esto es verdad. Nosotros, el crimen organizado, se dirige de nuestras cárceles y nosotros, honestamente y en forma seria, no hemos hecho nada para eliminar eso. ¿Por qué? Porque permitimos permitimos la información, la comunicación de los que están presos con sus redes delictivas fuera de las cárceles. En Chile hay un tema particularmente importante de lo que tiene que ver con la reorganización de Gendarmería de Chile, que debe ser vital y un cambio drástico, porque toda la información que se escucha desde las cárceles, liderando o entregando algún tipo de ideas para que se mueva el narcotráfico, para que se mueva el crimen organizado, eso no hemos sido capaces como Estado de ponerle el cascabel al gato, y en muchos países de América Latina ha pasado lo mismo. Y le digo más, en Estados Unidos también está más controlado ahora, con Trump ahí a la cabeza, pero también ocurre. Entonces, Estados Unidos lo que espera es liderar esta forma, esta arquitectura de seguridad. Porque ustedes se acordarán que hace pocos días atrás pasó un tema que mataron a un mafioso de la droga en México. ¿Se acordarán? Una semana atrás, 2 semanas atrás. Quedó la escoba en México. Se paralizaron carreteras, salieron todos los narcos, ya, que hoy día están muy metidos en el gobierno y en las instituciones mexicanas, a paralizar las ciudades, a quemar un montón de cosas. Les voy a contar que eso fue una señal que entregó Norteamérica, la CIA, para ser más explícito, con las policías, algunos sectores de la policía que se consideran más honestos en México, para dar un golpe asesinando a ese narcotraficante. Y nada de cárceles, muerte inmediata. Es para entregar una señal de lo que va a venir, porque en cualquier minuto ya, la CIA, más que los organismos de inteligencia de los propios países, con apoyo de otros organismos de inteligencia del mundo que son muy buenos, información verídica, buena información respecto de dónde están estas personas, y no solamente dónde están ellos, sino que además desde dónde está, cuáles son sus parientes, dónde mueven sus recursos, quiénes son sus contadores, quiénes son sus abogados, cuál es la relación que tienen ellos en el mundo donde habitan, y controlar sus teléfonos para saber toda la red, que si nosotros supiéramos nos escandalizaríamos, porque los teléfonos de estos narcos, o los narcos grandes, ya, o sea, no le llegan, o sea, los audios de Hermosilla no le llegan ni al tobillo a estos audios de los narcos que hoy día gobiernan y digamos América Latina. Un tema, distinguidos auditores, al cual nosotros, lo he dicho en varias oportunidades, no podemos sacarle enteramente la vista, porque en definitiva lo que aquí está pasando es que este escudo de las Américas
empieza a tratar un tema de carácter hemisférico donde se tienen que juntar todas las informaciones bien hechas, bien determinadas, por analistas responsables, por personas que buscan información fidedigna, con fuentes abiertas y cerradas, claramente competentes. Y eso fue lo que pasó en México. ¡Pum! Brazo, se acabó la persona y se acabó, chao, y se retrasa. Para decirles, señores, podemos hacer esto con ustedes en cualquier minuto. Y eso es lo que hay que hacer, porque esto es una guerra. Así es. Y donde la democracia, créanmelo, no sirve para ganarla. Porque la democracia es mejor usada por el crimen organizado que por el propio Estado. Se entiende bien, ¿verdad? Y en este contexto, aquí viene, perdón, un tema de migración y control territorial, ¿ya? La migración masiva que en Chile la vivimos, mucha gente llegó a trabajar, gente honesta, gente capaz, muy profesionales, muy buenos técnicos, pero también una gran cantidad que el guaripola del socialismo y del marxismo de América Latina, Nicolás Maduro, exportó a América Latina. En Chile tenemos un tema que no hemos solucionado todavía, porque no hemos tenido las agallas para solucionarlo. Pero la CIA, junto a otros grupos de inteligencia importantes de Chile y de América Latina, sabe que quienes asesinaron en nuestras calles al teniente que desertó del ejército venezolano, Ojeda, el apellido, lo asesinaron en las calles de Santiago. Se disfrazaron de policía. Lo fueron a buscar a las 3 de la tarde, o sea, 3 de la mañana, salió semidesnudo en su casa. Todo esto con automóviles que decían policías. Para que vean el grado de profesionalismo de esos delincuentes. Para que creyeran que era la policía lo que lo estaba deteniendo. Después lo encontraron 1,5 metros bajo tierra, bajo cemento, diría yo, dentro de una maleta. Y ahí está, hoy día investigándose, pero con las calmas y con los tiempos de la democracia. Aquí nos fuimos a buscar a los autores o a los culpables, yo diría, a los culpables, digamos, intelectuales de esto. Y les cuento que, distinguidos auditores televidentes, esto que les voy a decir suena muy duro. No fuimos ni al Senado ni a la Cámara de Diputados a buscar a quienes apoyan a aquellos que asesinaron a ese teniente. Y hay decenas. Solo basta preguntarle al Partido Comunista del Frente Amplio qué sabían de esto. Claro que Lautaro Carmona en Chile le va a decir que no tenía idea. Como los nacionales que encontraron en la radio Francia hace un par de años y le echaron la culpa que era un montaje de Carolina Toá. ¿Se acordarán ustedes o no? En el mundo, hoy día, aquí viene una competencia también geopolítica, y ahí está el gran drama de estos megapoderes, la competencia geopolítica con Chile. El cómo este encuentro de Cuba y las Américas de alguna manera busca amenguar la influencia que China ha ganado en América Latina por culpa de Estados Unidos, que abandonó a América Latina durante muchas décadas. Y China, como es, así con paciencia china, valga la redundancia, paso a paso, tranquilamente fue ganando enorme influencia en las inversiones, en la política de América Latina, de Asia, de África, también de Estados Unidos y también de Europa. Hoy día, cuando ya esto está larvado, cuando ya se sabe lo que se está haciendo, hoy día entran justamente estos temas de la Guerra Fría a entender cómo esto ocurrió y cómo esto se corrige. Aquí la competencia geopolítica con China tiene que ver con las infraestructuras, con los puertos. Voy a conocer más tarde acá en Lima, Chancay,
en el mundo de las telecomunicaciones, en el tema de los cables submarinos. Ya lo subimos, miren, el enredo que pasó con esto que quiso Boric, el expresidente de Chile, ocultarle acá lo que estaba ocurriendo con eso, en un asunto express. Ahí tenemos una realidad de lo que esto significa en la minería estratégica. ¿Quién se va a hacer dueño finalmente del cobre, del litio, de las tierras raras, del fierro, del cobalto, etcétera, etcétera? Por eso que esto tiene que verse con otros ojos. Y acá, distinguidos auditores, sin ningún ápice de aparecer soberbios, acá hay que tienen que opinar los que saben. Los que no saben, que no tienen idea cómo esto se maneja, que guarden respetuoso silencio y aprendan. Porque estamos haciendo un esfuerzo acá muy serio desde Escucha América para que ustedes, distinguidos auditores y televidentes, estén en la vanguardia de lo que significa el análisis político del poder del mundo. Eso es lo que estamos haciendo con total responsabilidad para ustedes. Ahora, tenemos que preguntarnos también, cuando ocurrió este encuentro del Escudo de las Américas, donde participó el que era entonces el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ¿qué papel juega él? ¿Por qué es importante esto? Porque independiente que estaba justo en la mitad todo el tema del cable chino y que estaban escondiéndole la pelota y que no le querían entregar la información, etcétera, etcétera, había un tema que es más claro, que es más global. Nosotros los chilenos podemos tal vez no coincidir en lo que es política con China, pero ellos son grandes socios comerciales nuestros, y ojo que no podemos jugar aquí al cowboy. No podemos jugar a la cuestión que no se conoce. Hay que tener criterio, tener piernas, tener musculatura, tener capacidad de maniobra para poder entender cómo manejarse eso desde la perspectiva del país chico que somos. Chico y endeudado. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que, querámoslo o no, es parte de la acción política de este ajedrez del poder mundial, donde nosotros estamos insertos, porque de alguna manera los presidentes de América Latina, en algunos casos, están alineados políticamente, por ahora, con quien detenta uno de los poderes más grandes del mundo, que es Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y donde le quedan solo 3 años más para gobernar. Ahora bien, tenemos también en Chile que ver un tema que no es menor, y que fue lo que ocurrió con esta detención y con este apresamiento del narcodictador Nicolás Maduro desde Venezuela. ¿Y por qué? Porque Nicolás Maduro era uno de los artífices de estos acuerdos entre China, Corea del Norte e Irán para desde América Latina menoscabar el poder de Estados Unidos. Típico de Estados Unidos, vieja. Y con esto, ya que en forma ejemplar, con una maniobra militar, digamos, solo para élites capaces, se saca a Nicolás Maduro desde Venezuela y se le lleva a Estados Unidos a ser juzgado, pero genera todo un movimiento dentro de toda la órbita del socialismo y del comunismo internacional, particularmente latinoamericano, que era financiado por Nicolás Maduro. Digamos, entre otros, para que se entienda bien, cómo financiaba al Partido Comunista de Chile con muchas situaciones, incluso con inteligencia, que Cuba y los servicios de inteligencia venezolanos aún apoyan a la coordinadora Arauco Mañeco en la macro sur de Chile, en la macro zona sur de nuestro país. Eso no es enhebrar cuestiones antojadizas, eso es la realidad, distinguidos auditores y televidentes. Eso es lo que pasa. Las Naciones Unidas entre medio, un organismo financiado por Estados Unidos, en su gran mayoría, donde todos los países de la órbita marxista se tomaron las Naciones Unidas, países contra Estados Unidos. Acaba de quitarle el financiamiento a Estados Unidos a las Naciones Unidas.
a ver si China va a querer apoyarla o Rusia. Esperemos los acontecimientos, no ponen ni un peso ahí. Por eso ni China ni Rusia quisieron colocar un peso en defender a Nicolás Maduro, para que se entienda bien. Ahora, aquí, distinguidos auditores, hay que ver la situación de nuestro país en este contexto. El presidente Kast hoy día mostró disposición a colaborar en una estrategia regional contra el crimen organizado. Eso es obvio. O sea, se estaba haciendo, pero a medias tintas. Así con esos digamos, funcionarios que o atornillan al revés o atornillan con un martillo. Lo saben. Lo que ellos quieren es el debilitamiento de Occidente. No, entendámoslos así, para que los enemigos de Estados Unidos tengan mejores condiciones y que Estados Unidos no se siga fortaleciendo a propósito del gobierno actual. Aquí también hay una señal diplomática evidente de apoyo político. Pero lo que tuvo bien Kast es que no comprometió jurídicamente al Estado chileno, al Estado chileno, y eso es importante. Agradeció la acción de Estados Unidos en Venezuela, eso fue lo que hizo Kast, y sobre todo que planteó una necesidad de avanzar con las libertades en Cuba. Y ese es otro temazo que tal vez alcancemos a citarlo, aunque sea poco rato, pero aquí con ustedes, distinguidos auditores, y poder establecer en estos, solamente enunciarlo, para decir claramente que aquí hay puntos geopolíticos importantísimos. En esta cumbre de las Américas no participó ni México, ni Brasil, ni Colombia, que tienen regímenes que hoy día pololean con la idea de que Estados Unidos no sea el grande, sino que sea China. Así derechamente. Ahora bien, vamos, para terminar con esto y dejarlo seguramente para la próxima semana, ya Cuba, a través de su presidente, entre comillas, de su comité central del Partido Comunista, Díaz-Canel, ya empezó con la liberación de los presos políticos de Cuba para empezar unas conversaciones con Donald Trump. Un tema, distinguidos auditores y televidentes, que se ha puesto un cuesta más arriba, pero que de alguna manera demuestra lo que ha pasado en esta parte del mundo, sin entrar mucho en lo que nos pasó hoy día con Irán, con Israel, con la OTAN, con el estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera, porque los tiempos son los tiempos y solamente para esto alcanza. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro Escucha América del viernes 13 de marzo del 2026, agradeciéndole inmensamente su gran sintonía. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Percival Madero. Ahí escuchábamos las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy, viernes 13 de marzo del 2026, en nuestro espacio de Escucha América.